¿Cómo le va, Valerie? Ministro, profe. Bien, gracias. Qué dicha. Buenos días, profe. Buenos días, Yamín. Y buenos días a todos y a todas. Yes. Buenos días. Buenos días. A ver, además de Valerie, alguien más que se anime a prender la cámara, por favor, para, ya saben, hacer que esto sea un poquito más humano. Ok, vamos a empezar a compartir. Hoy les dejo otro laboratorio para de hoy en 8, ¿verdad? Que va a ser el laboratorio 3, si no me equivoco. Y tenemos que avanzar para ver si hoy terminamos la materia para el primer parcial. Ok, entonces vamos a... Sí, dígame, Jamie. Pero de noche es lo de la semana de la desconexión. Entonces, siempre va a haber laboratorio. Ay, Dios mío, estas ocurrencias la semana... No se puede hacer laboratorio en esa semana. No se puede hacer ninguna evaluación ni dar clases. Ni dar clases. Es la semana entrante. Sí, señor. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, de ahí no tendremos nada. Bueno, entonces, gracias por el recordatorio, Jamie. Ok, entonces vamos a entrar en un nuevo capítulo que se llama Redes y Circuitos en paralelo y en serie. Profe, disculpe que le interrumpa. Usted todavía no ha habilitado el link para subir el informe laboratorio 2. No lo he habilitado. Aquí déjeme ver. Voy a Está para meterlo. creo que el laboratorio. Déjeme ver, ya le digo. Clase de laboratorio 2, sí. Y les dejé el laboratorio 2 de electrotecnia. Y eso es para el prereporte. Sí, tienes razón. Ahora en el recreo lo habilito. Ahora se los pongo aquí en la semana siguiente. Perfecto, profe, gracias. Ok, pura vida. Bueno, entonces, este es el capítulo 4. Y el primer apartado es definiciones. Entonces vamos a decir que las redes en serie y paralelo se dan cuando las configuraciones de circuitos contienen tanto circuitos en serie como en paralelo. Acuérdense que aquí estamos hablando de redes o circuitos, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de un circuito, uno puede estar hablando de un circuito pequeño como el que está dentro de esta calculadora, ¿verdad? Entonces, ahí hay una tarjeta que tiene un circuito, pero también significa una red, ¿ok? Entonces, en ingeniería eléctrica, redes y circuitos son como sinónimos, ¿ok? Porque usted puede tener un circuito pequeñito como de esta calculadora, o puede tener un circuito grande porque los cables son muy largos, como el del barrio, y sin embargo es un circuito, ¿ok? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que aquí los voltajes
pueden ser de 2 pilas, ¿verdad? De 2,2 voltios cada uno, entonces el voltaje de esta batería son 4,4 voltios, ¿verdad? Y la red aquí en el barrio mío es de 220 voltios, ¿ok? Y después hay otras redes que son a 33,000 voltios y hay otras redes todavía más largas y más grandes que son a 300,000 voltios. Ok, por ejemplo, la red que viene de Arenal Corobicí hasta las subestaciones ahí en San Ramón o en Naranjo o en donde sea, ¿verdad? En Punta Arenas, etcétera. Esas redes viajan a 330,000 voltios, si no me equivoco. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, mientras más es la distancia que tiene que recorrer la corriente, más tiene que ser el voltaje. El voltaje es el equivalente a presión en mecánica de fluidos, ¿ok? Entonces, usted si quiere mandar agua a 18 pisos arriba, ¿verdad? Usted tiene que meterle mucha presión al agua para que el agua pueda subir hasta el piso 18. ¿Ok? Igualmente, si es en plano y usted quiere mandar agua digamos, de limón que abunde el agua, ¿verdad? Y que aquí no lo hacen porque aquí las cabezas políticas son perezosas y mediocres, ¿verdad? Pero si se quisiera mandar agua de Limón hasta Guanacaste, entonces habría que poner unas bombas que eleven mucho la presión para que venzan toda la fricción en la tubería y llegue a Guanacaste. Bueno, igualmente, si usted quiere mandar electricidad de Arenal Corobicí hasta Naranjo, usted tiene que elevarle mucho el voltaje. ¿Para qué? Para que pueda llegar la corriente. Si no, no llega. Simple. ¿Ok? Bueno. Entonces decimos, en estas combinaciones de circuitos, a veces son realmente grandes, por lo que se usará la siguiente notación. Entonces vamos a decir, para los circuitos o para los resistores, en serie, digamos que tenemos digamos que tenemos un RX y un RY. Se insertará una coma entre ellos y entenderemos lo siguiente, ¿verdad? Vamos a entender que entonces, vamos a entender que R, Y, Rx, Y, entonces es igual a Rx más Ry. ¿Ok? Y para los resistores, en paralelo, tendremos la siguiente notación. ¿Verdad? Vamos a decir que el Rx paralelo con el Y, lo podemos escribir como Rx en paralelo con Ry. Y el resistor equivalente de RXY va a ser Rx por Ry sobre Rx
más RY. Y entonces, para la resolución de los problemas, se usan varios métodos, tales como el método de reducir y volver y el método de bloques, que se ilustran con los problemas resueltos. Ok, entonces, sin más preámbulo que este, entonces pasemos a la sección 2, problemas resueltos. Ok, entonces pongamos problema 4.1. Dice encontrar las corrientes IS y B y C. Del circuito siguiente. Ok, entonces tenemos el siguiente circuito. Tenemos una fuente que eleva el voltaje a 54 voltios. Viene por aquí y encontramos un bloque que tiene una resistencia A y encontramos otro bloque que tiene otra resistencia y otro bloque en paralelo con ese. Y aquí cerramos el circuito. Entonces, esta fuente es de 54 voltios. Aquí la fuente ve una resistencia total hacia allá. Esta es la corriente IS. Este es el bloque, ¿verdad? Con bloque lo que significa uno es que tiene una resistencia total o una resistencia equivalente. Este es el bloque A, que tiene 2 kiloohmios. Este es el bloque B, ¿verdad? Y aquí se viene y B. Y por aquí se viene y C. Y este es el bloque C. Entonces, el bloque, aquí vamos a ver, ¿verdad? Una resistencia, la resistencia B en paralelo con la resistencia C. Ok, esta es de 12 kiloohmios y la resistencia C es de 6 kiloohmios. Ok, aquí, este es el nodo A, perdón, B. Este es el nodo C. Y aquí podemos tener el nodo A. Bueno, entonces lo primero que hacemos es encontrar la resistencia equivalente RBC, ¿verdad? Entonces, esto implica
que la resistencia RBC es igual a la resistencia B en paralelo con la resistencia C. Y entonces esto es 12. Acuérdense que estamos en kiloohmios por 6 entre 12 más 6. Y entonces esto da 4 kiloohmios. Y ahora, entonces tenemos entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un circuito resultante, ¿verdad? Obtenemos un circuito resultante que lo podemos resumir como la batería de 54 voltios, que sigue siendo, que está en serie con la resistencia A, y esta resistencia en paralelo la convertimos en una sola resistencia equivalente, y entonces este es el circuito equivalente, ¿verdad? Entonces aquí seguimos teniendo aquí los 54 voltios. Aquí tenemos la resistencia A, que son los 2 kiloohmios. Y aquí tenemos la resistencia equivalente, que son los 4 kiloohmios, ¿verdad? Entonces tenemos una sola corriente, porque ya lo convertimos. Entonces este es el corriente, este es el circuito, digamos que podemos llamarle aquí IS, ¿verdad? O IA, si ustedes quieren, podemos llamarle IA. Ok, entonces ahora aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. Y entonces obtenemos que 54 voltios menos 2 kiloohmios por IA menos 4 kiloohmios por IA. Pongamos aquí una nota, ¿verdad? Para que no nos perdamos. IA es igual a IS. Ok, eso es igual a 0. Entonces, esto significa que 54 es igual a 6 IA, lo que implica que IA es igual a 9. ¿Qué unidades? Vamos a ver si me están siguiendo las unidades. Camila, ¿qué unidades tiene IA? ¿Serían amperios, profe? No. Por eso les digo que hay que fijarse bien. Son miliamperios, profe. Es correcto, miliamperios. ¿Por qué? Porque estamos trabajando las resistencias en kiloohmios. ¿Ok? Entonces esos son 6.000 ohmios. Entonces son 9 por 10 a la menos 3 amperios. O sea, 9 miliamperios. ¿Ok? ¿Me siguieron? Y luego lo que hacemos es devolvernos. Entonces, nos devolvemos en el circuito y entonces para encontrar IA e IB, usamos la regla de corrientes y entonces tenemos que aquí viene IA
y baja por el resistor B y baja por el resistor C. Ok, entonces aquí lo que tenemos es que viene IA y aquí baja y se convierte esto en IB y aquí baja IC, ¿verdad? Aquí tenemos 6 kiloohmios y aquí tenemos 12 kiloohmios. Entonces, al usar la ley de divisor de corriente, entonces aquí tenemos que IB va a ser igual entonces a 6, ¿verdad? El otro resistor por la corriente de entrada entre la suma de los resistores, 6 más 12. Entonces esto da 3 miliamperios. Y la corriente IC, ¿verdad? Va a ser el otro resistor, o sea, el de 12 kiloohmios, por la corriente de entrada, que son 9 miliamperios, entre la suma de los resistores también, 6 más 12. Y entonces esto da 6 miliamperios. Y pudimos haberla encontrado IC también mediante la ley de corriente. Por ley de la corriente de Kirchhoff, pudimos haberla encontrado también, ¿verdad? Hubiéramos hecho IC igual a IA menos IB, ¿verdad? Entonces esto sería 9 miliamperios menos 3 miliamperios, ¿verdad? Y estos serían 6 miliamperios. La primera parte del problema, o sea, esta, para averiguar IA, ¿verdad? La pudimos haber encontrado también por otra manera. Decimos, la primera parte del problema también se pudo haber resuelto, se pudo encontrando la resistencia total y usando la ley de Ohm, ¿verdad? ¿Cómo lo hubiéramos hecho? Bueno, la resistencia total es igual a la resistencia de A, del bloque A, más la resistencia de B en paralelo con C, ¿verdad? Entonces esto sería 4 kiloohmios, más, no, perdón, 2 kiloohmios, que es RA, dos kiloohmios más 4, que es la resistencia en paralelo, kiloohmios todo, ¿verdad? Entonces esto sería, la resistencia total sería 6 kiloohmios. Entonces, podemos encontrar la IS, que es igual, la llamamos a la I que entra al bloque A, como 54, o sea, el voltaje de la batería entre la resistencia total. Entonces esto sería 54 entre 6 kiloohmios, ¿verdad? Entonces son voltios entre kiloohmios, o sea, entre 6000 ohmios. Entonces ahora sí, esto me da
en amperios, 0.009 amperios, o sea, 9 miliamperios. ¿Ok? Entonces, hay varios caminos para resolver los problemas. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta? Entonces dice, determine las corrientes y los voltajes en los bloques del siguiente circuito. Ok. Entonces tenemos, en este caso, vamos a tener una batería de 10 voltios. Entonces aquí tenemos la batería de 10 voltios que viene hacia un bloque A que tiene una resistencia que ahora la ponemos de 4 ohmios. Y aquí esto se divide en dos bloques en paralelo. Y ese bloque en paralelo está en paralelo a la vez con dos resistencias que están en serie. Entonces, aquí cerramos el circuito. Y aquí conectamos a tierra. Entonces aquí tenemos la fuente que me eleva el voltaje, ¿verdad? Entonces aquí va la corriente de la fuente. Aquí se convierte en corriente IA, porque este es el bloque A, que tiene una resistencia R1 de 4 ohmios. Aquí entramos al bloque B, ¿verdad? Este es el bloque B, la cual recibe una corriente IB. Aquí tenemos una R2 aquí, que es de 4 ohmios también. Aquí tenemos una R3, que es de 4 ohmios. Y aquí tenemos un bloque C, ¿verdad? Este es el bloque C, el cual tenemos R4, que es de 0.5 ohmios. Y R5, que es de 1.5 ohmios. Entonces empezamos a encontrar lo primero que hacemos, ¿verdad? Bueno, aquí viene IC. Lo primero que hacemos es encontrar equivalencias, ¿verdad? Resistencias equivalentes. Entonces, la resistencia C del bloque C es la resistencia R4 más la resistencia R5, ¿verdad? Porque están en serie. Entonces, RC tiene una resistencia total de 2 ohmios. La resistencia en el bloque B es
las dos resistencias de 4 ohmios, ¿verdad? Que están en paralelo, ¿verdad? Entonces es R2 en paralelo con R3. Entonces esto es 4 por 4 entre 4 más 4. ¿Verdad? Y esto es 2 por 2, a ver, 4 por 4, 4 por 4, 16, entre 8, 2 ohmios. RB. No, RB es... Ajá, sí, está bien. Ok, y ahora, ¿verdad? Entonces ahora vamos por un circuito. Ahora vamos por un circuito que tenemos la batería. RA no le hicimos nada, entonces sigue siendo ahí RA. Y aquí tenemos RB total y RC total. Este es el circuito equivalente. ¿Verdad? Entonces ahora tenemos R1 de 4 ohmios, sigue que no le hemos hecho nada. Aquí tenemos el voltaje, aquí tenemos la corriente de la fuente, aquí se convierte en IA, que son iguales. No pusimos el voltaje de la fuente, ¿verdad? Pero son 10 voltios. Y ahora aquí tenemos RB, que es 2 ohmios. Y tenemos RC, que son 2 ohmios también. Ok, y tenemos aquí entonces IB, y aquí tenemos IC. Ese es el circuito equivalente. Entonces aquí, esto implica que podemos encontrar el circuito, la resistencia equivalente de B en paralelo con C, ¿verdad? Entonces esto es 2 por 2 entre 2 más 2. Esto es 4 entre 4, 1 ohmio. Entonces el circuito se convirtió en un simple circuito en serie, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la fuente, viene la resistencia A y viene la resistencia equivalente de B con C. Y si cerramos el circuito. Ok, entonces aquí tenemos 4 ohmios. Sigamos numerándolas para no perdernos. Aquí tenemos E, aquí tenemos 10 voltios y aquí tenemos R, B en paralelo con C, ¿verdad? Que es 1 ohmio. Entonces la resistencia total ahora de aquí implica que la resistencia total es igual a 4 más 1. Estamos en ohmios todo, entonces esto es 5 ohmios. Y entonces ya podemos encontrar la corriente IS
que se convierte en IA al entrar al bloque A, ¿verdad? Entonces, de aquí implica que IS es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia total. Entonces esto es 10 voltios entre 5 ohmios. Entonces el resultado son amperios, 2 amperios. ¿Ok? Y esto es igual, dijimos, a IA. Y procedemos a encontrar las otras corrientes. Entonces, esto implica, devolviéndonos, ¿verdad? Aquí, a este circuito. Aquí nos fijamos. Entonces, ahí aplicamos la ley del divisor de corriente. Entonces, tenemos que IB es igual a 2, la resistencia del otro lado, bueno, son 2 ohmios en cada lado, entonces no hay pérdida. Entre 2 más 2 por la corriente que, de entrada, que son 2 amperios. Entonces esto queda 2 por 2, 4, entre 4, 1 amperio. Y como son 2 resistores iguales, entonces esto implica que IC también es igual a 1 amperio. Ok, y los voltajes, pues simplemente usamos la ley de Ohm, ¿verdad? Para los voltajes. Entonces encontramos que VA es igual. Ahí que entra al bloque A por la resistencia A, que la llamamos R1. Entonces esto es 2, que es IA, por la resistencia 1, que son 4 ohmios. Entonces esto da en voltios, y entonces esto es 8 voltios. El VB es igual a IB por RB, ¿verdad? Entonces esto es 1 amperio por 2 ohmios. Entonces esto es 2 voltios. Y VC es igual, ¿verdad? Porque las corrientes son iguales y las resistencias también. Y C por RC, y entonces esto es igual a 1 por 2, y esto es igual a 2 voltios. ¿Verdad? Y podemos revisarlo aplicando la ley de voltaje aquí, a esta malla. ¿Verdad? Entonces aquí, aplicando esa ley, tenemos 10 voltios. Aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff. Y entonces tenemos 10 voltios menos VA, que son 8 voltios, menos VB, que son 2 voltios. Y esto tiene que dar 0, ¿verdad? Y en efecto, 0 es igual a 0. Bueno, a ver, hagamos una práctica. Les doy 2 minutos para hacer este. Vamos a ver. Problema 4-3. Dice, determine las corrientes y voltajes en los bloques de la siguiente red.
Ok, entonces tenemos tenemos una fuente. Tenemos una fuente que viene a un bloque que está en paralelo. Y viene y desciende por otro bloque uno que está en serie paralelo. Que está en serie paralelo con este otro. Y ese mismo está en paralelo con este otro. Y aquí cerramos. Entonces tenemos la fuente de voltaje que es E de 16.8 voltios. Entonces tenemos aquí, podemos llamar el nodo A. Y aquí tenemos IS. ¿Verdad? Aquí tenemos el bloque A. El bloque A. Que tenemos 9 ohmios. Aquí tenemos, este es R1. Aquí tenemos R2. Que es de 6 ohmios. Y eso entra a un nodo B. Y entonces aquí tenemos el bloque B. Y aquí tenemos el bloque C. Entonces aquí tenemos R3. Este es el bloque B. Que es de 4 ohmios esta. Y aquí tenemos R4. Y aquí tenemos R5. R4 es de 6 ohmios. Y R5 es de 3 ohmios. Y aquí tenemos el bloque C. En que tenemos R6. Que es de 3 ohmios. Entonces hay que buscar los voltajes del bloque A, B y C y las corrientes. Entonces aquí tenemos IB y aquí tenemos IC. Bueno, a ver, 2 minutos para hacerlo. Bueno, aprovechemos y damos el primer recreo. Son las 10:50. Entonces hay que dar la... Bueno. Entonces, cuando volvemos de la clase, vemos las respuestas. A ver qué les dio.
Ok, nos vemos entonces.